En el mundo existen personas con habilidades fuera de este mundo, muchas de estas personas ni siquiera son conocidas, pues su objetivo no es jugar con la fe de la gente y mucho menos hacerse rico económicamente a partir de esta. Hace algunos años no pensé que pudieran existir estas habilidades en una persona, pues creía que todas esas habilidades que muchas personas desean poder hacer, eran para estafar. Aunque hoy existen muchas estafas jugando con la fe, también existimos personas que realmente podemos hacer cosas fuera de lo común para ayudarlas, pero también sé que solo pocos de nosotros realmente queremos utilizar esas habilidades para tener un mundo mejor y para hacer el bien ayudando a las personas. Después de un tiempo de no creer en nada, por fin me doy cuenta que las habilidades que yo tengo pueden ayudar a más personas, y eso me ha hecho creer que merecen otra oportunidad siempre en sus vidas. Esta historia es personal, en ella describo algunas experiencias que van de la mano con otras y el desenlace es la persona que soy ahora. Aunque durante todo el camino para poder perfeccionar todo lo que contaré ha sido bastante difícil, hoy en día sé que ha valido la pena cada momento y cada parte del proceso. Cuando era niño, me sentía diferente, no encajaba en la sociedad y todo lo de mi alrededor era bastante raro, pues creía que todo era igual, a pesar de mi edad. Estoy hablando de unos 8 años cuando ya tenía un poco más de noción del mundo, comencé a creer que no era parte de las personas de mi alrededor. Pues mis gustos, creencias y forma de pensar era diferente a lo que solía ser en ese momento con la sociedad, era bastante molesto para mí que la gente fuera agresiva o abusara de la debilidad de otras personas. Si alguien le hacía daño a algún animal lo encaraba para reclamarle por haberlo hecho. En pocas palabras, el maltrato y las injusticias siempre eran una molestia para mí. Hasta aquí todo suena normal, pero había algo raro en lo que les transmitía a las personas, pues era un niño que solía hacer muchos amigos y que cuando alguien de ellos tenía algún problema y se acercaba a mí para platicarlo se sentía aliviado y hacía que en su cara se reflejara una sonrisa. No sé cómo lo hacía pues solo tenía 8 años, pero siempre alguien fuera adulto o niño como yo, me decían que de alguna forma les hacía tranquilizarse y sacar una sonrisa a pesar de los problemas que tuvieran. Fui creciendo con la misma visión de la vida que antes mencioné y al cumplir aproximadamente 11 años comencé a sentir cambios internos en mí, no supe qué, solo que a esa edad sentía que no pertenecía a este mundo y mucho menos que este cuerpo fuera de mi propiedad. Esto es algo que me intriga aún pues ya siendo un adulto. Me pregunto por qué pensaba eso a esa edad, me gustaba siempre ayudar a las personas, pues sentía la necesidad de hacerlo. Un día mi mamá me mandó a la tienda a comprar las cosas para que ella realizara la comida. De regreso me encontré una gata cachorra con bastante hambre, la llevé a mi casa y desde ese momento formó parte de mi crecimiento, pues no podía dejarla morir. A partir de ahí me di cuenta que valoraba mucho la vida de los animales. Es algo que no había aprendido de mis papás, pues mis papás pensaban que los animales no merecían cuidados especiales, pues solo eran animales. Esta gata tiene un papel importante en los sucesos que acontecen después. Un día por la noche esperaba a mi hermano pues había salido con su novia, estaba viendo la televisión cuando de repente escuché que entraron a la casa y al voltear vi a mi hermano. Me comentó que le ayudara a abrir la puerta del garaje para meter su auto, enseguida me levanté. Pero al salir al patio me di cuenta que no había nadie y mi hermano ni siquiera llegaba aún. Me metí a casa y me dispuse a ver la televisión de nuevo, pero lo impactante fue que unos 10 minutos después llegó mi hermano. De la misma forma que ya lo había visto antes y dijo exactamente las mismas palabras que según yo había escuchado unos minutos antes. A partir de ahí comenzaron los sucesos paranormales y extraños, las premoniciones no eran frecuentes, pero cuando las tenía, tiempo después los sucesos pasaban exactamente igual. Por las noches comencé a sentir escalofríos en ciertas partes de la casa donde vivía con mis papás. Corría rápidamente a mi cuarto por el temor que estos escalofríos me provocaban. Cuando alguien de mi familia estaba en peligro, lo presentía y trataba de comunicarlo para que no pasara, pero nunca me creían, hasta que las cosas sucedían realmente. Mi mamá asustada me llevó a la iglesia y pidió que me realizaran un exorcismo,
pues ella era muy creyente en su religión y el que yo experimentara esos sucesos quería decir que algo maligno estaba tratando de poseerme, pero la persona que estaba a cargo de la iglesia y que tenía un papel importante ahí, le comentó que no era nada maligno, sino que tal vez poseía dones que aún no controlaba. Mi mamá más tranquila me llevó a la casa y platicó conmigo, preguntándome qué sentía cuando las premoniciones sucedían. Yo le comenté que solo las tenía y eran totalmente reales en el momento, no era un sueño ni un pensamiento, sino que las vivía como si pasaran en ese instante, pero de repente solo desaparecían y todo regresaba a la normalidad. A partir de ese momento mi mamá supo que era especial y me llevó con muchas personas que según eran especialistas en el tema, sin embargo nadie pudo ayudarme con las cosas que yo podía hacer. Una de esas señoras de las tantas a las que me llevó, y yo teniendo ya 14 años. Le comentó a mi mamá que era mejor por ahora cerrar el canal que hacía que tuviera esas premoniciones y todo lo que podía sentir y ver, pues por mi corta edad, alguien podía hacerme daño espiritualmente por los dones que tenía. Me explicó que mi ser emanaba más energía de lo común, pues esa era una característica por tener estas habilidades y si en algún momento corría con mala suerte de estar en algún lugar incorrecto, podían quitarme esos dones. Entonces mi mamá dijo que estaba bien. Después de unos minutos la señora me hizo un ritual y al terminar, me dio una bolsa pequeña de tela con una piedra y me indicó que debía cargarla siempre conmigo. Así lo hice por varios años. A partir de ese momento nunca tuve una premonición otra vez. Un día, alguien quiso hacernos brujería a mi pareja y a mí. Un señor que conoce mi hermana que también tiene cierto tipo de dones indicó que necesitaba verme, pues me estaban haciendo un trabajo muy fuerte el cual estaba afectando gravemente la salud de mi pareja. Asistí a la cita que el señor me dio y me comentó que le estaban haciendo daño a ella, porque a mí no me lo podían hacer, por la protección tan fuerte que tenía. En ese momento no entendí nada, pues pensé que la protección a la que se refería era la piedra que la señora en algún momento me había dado. Él mencionó que yo tenía algunos dones ocultos pero que alguien había cerrado mi canal, por eso no me había dado cuenta del trabajo de brujería que nos estaban haciendo para separarnos. Yo no creí mucho en lo que dijo, pues yo tenía ya 23 años, ese día llegué a mi casa y escuché un chillido apagado en el patio trasero. Fui a ver qué sucedía y vi a mi gata tirada en el piso sin un ojo y chillando dolorosamente. Cuando me acerqué me puso su pequeña pata en mi mano y dio su último suspiro. Lloré bastante porque esa mascota había estado muchos años conmigo. Un par de horas después mi hermana comentó que el señor Saúl necesitaba hablar de nuevo conmigo. Lo comunicó por teléfono y me comentó que mi gata había muerto porque había absorbido parte de la mala energía del trabajo, pues por agradecimiento de que alguna vez la ayudé sentía la necesidad de hacerlo. Entonces le pregunté al señor qué debía hacer para detener todo lo que estaba pasando, pues mi novia empezaba a enfermar cada vez más. No comía, se cansaba con cualquier cosa y no tenía ganas de salir de su casa. El señor me preguntó si estaba dispuesto a cambiar por completo mi vida para poder salvar a mi novia y yo le respondí que sí, pues siempre trataba de ayudar a la gente. El señor me dio algunas recomendaciones de cómo prepararme, pues debía de nuevo abrir mi tercer ojo como él le llamaba. Por mí mismo realicé por algunas semanas los ejercicios y meditaciones que él me asignó, y poco a poco fui sintiendo cosas raras a mi alrededor. Para ese momento mi novia ya estaba bastante mal de salud. Entonces un día llegué a su casa para saber cómo seguía, puse la mano en su abdomen suspirando profundamente y deseando que todo mejorara. Para mi sorpresa sentí un cosquilleo en mi mano y un dolor de cabeza intenso. Por tal motivo me di cuenta que algo fuera de lo normal había sucedido. Inmediatamente mi novia me apretó de la mano y bastante asustada pero feliz, me preguntó qué había hecho. Yo le contesté que nada, solo había deseado que el mal no le hiciera daño. Ella respondió que ya se sentía bien y de la nada logró levantarse de la cama en la que estaba. Al hacerlo me abrazó fuertemente, pues tenía tiempo que no había podido hacerlo por su condición. En ese instante me alegré, pero también me di cuenta que iba a ser difícil el vivir con esos dones y también peligroso para la gente que me rodeaba.
Aunque en el momento también pensé que había sido casualidad, pues pensé que gran parte de lo que el señor Saúl me había dicho era mentira. Desde ese momento el trabajo de brujería que nos habían hecho desapareció. Entonces acudí una vez más con el señor Saúl, pero esta vez no tuve éxito en encontrarlo, tampoco mi hermana, quien era el vínculo directo. Por tal motivo dejé por mucho tiempo más mis dones de lado. Un día durmiendo escuché una voz en mi interior que me decía que debía decidir entre mis dones y mi familia. Yo en el sueño recuerdo que contesté que mi familia era primero, pero en el mismo sueño una voz me dijo que aún así tenía que hacer uso de ellos, pues se venían tiempos de obscuridad. No supe a qué se refería, pero casi al instante me desperté. Tiempo después comencé a experimentar en mi casa sucesos paranormales que eran bastante fuertes, pues al llegar a casa de mis papás se distinguía un olor a azufre. Por las madrugadas se escuchaban pasos en los pasillos de la casa y las luces se prendían solas. Los aparatos electrónicos se prendían solos y el perro que teníamos de mascota corría a mi cuarto y se escondía, pues parecía que alguien nos seguía. Días después, ya desesperado por los sucesos, quise hacer algo pero no sabía cómo hacerlo, pues hasta ese momento todo lo había hecho sin intención. Entonces dentro de mi sueño la misma voz de hace algunos días me comentó que yo sabría qué hacer en el momento indicado, que solo confiara en mí. Al otro día justamente comenzaron de nuevo los sucesos y decidí tomar una cruz que en mi adolescencia me había regalado mi mamá y que siempre llevaba conmigo como adorno. La coloqué en mi cuello y bajé las escaleras para llegar a la sala que era donde se había suscitado todo. Llegué y comencé a repetir que la mala vibra se alejara y que si era una entidad oscura debía alejarse porque el poder de Dios era mayor que él. Ese día funcionó, me fui a dormir muy agotado, pero no volvió a ocurrir nada más desde ese momento. A partir de ese día tuve más confianza en lo que podía hacer, pues ya había pasado 2 veces en las cuales había demostrado sin querer lo que mis dones eran capaces de hacer, a pesar de no practicarlos ni mejorarlos. Las cosas en mi vida pasaron normal como cualquier persona. De repente en algunas ocasiones algún familiar me buscaba para apoyarlo con alguna situación sobrenatural y lo hacía con mucho gusto. Si con estas habilidades podía ayudar a más gente, ¿por qué no hacerlo? Hoy, algunos años después, hubo algunas emergencias en mi familia, algunas emergencias de salud que afectaron a varios familiares cercanos. Sin mencionar el tipo de enfermedad que tuvieron, sí puedo decir que fueron enfermedades muy fuertes y que pocas personas las superan. Pero a pesar de los esfuerzos que yo hacía para que ellos estuvieran bien, no funcionaban. Entonces, como por arte de magia, aparece otra persona, amigo de mi hermana, quien comentó que yo tenía un don muy especial y que por las circunstancias en las que nos encontrábamos, él podría ayudarme. Para así yo saber qué hacer para que todo funcione con éxito. Me comuniqué con él y me comentó precisamente y sin fallar que tenía unos dones muy especiales y que a pesar de haberlos utilizado en algún momento faltaba mucho para poderlos desarrollar por completo y poder controlarlos. Pero como se trataba de una emergencia, me apoyaría por esa vez para poder utilizar alguno de ellos y ayudar en la salud a mis familiares enfermos. Muy sorprendido me comentó que es muy raro que una persona tenga el don de sanación. Mencionó además que iba a encontrar a muchas personas que desean sanar. Sin embargo, últimamente se había convertido en un tipo de tendencia a manejar energías de todo el cuerpo para tranquilizar alguna dolencia o malestar, pero que realmente eso no era sanación con manos como lo que yo era capaz de hacer, pues comentó que literalmente yo podía curar a una persona y sanarla con las manos, manejando una gran cantidad de energía. Pero la desventaja era que absorbería parte de esa energía maligna y debía de saber cómo retirarla de mi cuerpo, para que esta energía o estas dolencias no pasaran hacia mí. Precisamente eso es lo que tenía que aprender y lo que él me enseñaría. Poco a poco fui aprendiendo cómo hacerlo. Las primeras veces me dolía la cabeza y me sentía mareado, parecía que se me bajaba la presión. El amigo de mi hermana me comentó que todo esto era normal, pues ahora estaba manejando mucha cantidad de energía generada por mí y por mi alrededor. Precisamente para poder hacer lo que yo sé hacer, se necesitaba una gran cantidad de energía.
Además que al hacer oración para algunos seres divinos y por el grado de concentración que tenía que manejar esa energía se hacía aún más grande. Hice lo que me indicó por el periodo acordado, y cuando terminamos de realizar los rituales que él me comentó, la sorpresa fue que mis familiares se habían recuperado casi en un 100%. Cuando terminé de realizar todo lo que él me comentó me alegré bastante, mi familia estaba por fin bien y a partir de ese momento me di cuenta que mis dones eran capaces de ayudar bastante en muchos aspectos. Sin embargo, también esta persona me comentó que con el paso del tiempo me iba a dar cuenta si estos dones eran para ayudar a las demás personas o solo para ayudar a las personas cercanas a mí, pues a pesar de que estos dones ya los había utilizado con anterioridad, nunca los había puesto en práctica con una persona lejana. Él también me indicó que a veces solo los dones se les facilitan a las personas para beneficio propio y cuando es para ayudar a los demás se debe de hacer sin afán de lucrar, pues si se hace con esta intención, los dones pueden desaparecer. Últimamente ha habido algunas circunstancias en las que necesito utilizar mis dones, sin embargo no quiero sobrepasar el límite pues no sé qué consecuencias pueda haber si los utilizo con bastante frecuencia. Aún estoy aprendiendo de ellos y no me gustaría aventurarme en alguna situación rara en donde se ve involucrada mi integridad. Y al pasar de los años me di cuenta que puedo vencer a seres sobrenaturales con el apoyo de la voz que en ciertos momentos escucho en mi cabeza y me indica qué hacer, también con la ayuda del amigo de mi hermana pues él al igual que yo, cuenta con algunas habilidades similares a las mías, pero tiene más experiencia utilizándolas. Es por eso que me está ayudando en lo que puede, para que pueda perfeccionarlas y seguir ayudando a la gente. Hoy no me falta mucho que experimentar con ellos y que aprender, en el momento que esté listo intentaré ayudar a más gente con problemas de índole sobrenatural, de salud o emocional. Pues la persona y el ser que me ayudan ahora para desarrollarlos me han hecho saber que desde niño siempre he tenido la intención de ayudar de una forma más allá de lo incomprensible. Y que debido al don de sanación que tengo y del cual no me había dado cuenta hasta fechas recientes, podía hacer tranquilizar a la gente aunque su tristeza fuera muy fuerte y además en ciertas ocasiones les ayudaba a curar malestares o dolencias sin que me diera cuenta. Todas estas experiencias que cuento son totalmente reales, día con día sigo aprendiendo de estos dones, no sé hasta dónde tenga que llegar o hasta dónde sea capaz de llegar, pero estoy seguro que siempre será para el bien y para ayudar a la gente que lo necesita, pues de antemano sé que estas habilidades las tengo para ayudar a la gente y no para hacer daño. Si alguien de las personas que escuchan estas historias y se ha sentido identificado o tenido algunos sucesos similares, no esperen a que algo malo suceda si pueden desarrollar lo que ustedes creen que traen dentro. Háganlo y acérquense con las personas que pueden ayudarlos, ustedes se darán cuenta quiénes son, siempre háganle caso a su intuición. Ese es un consejo que me han dado las personas de las que he aprendido y por supuesto que me ha funcionado siempre. La intuición es ese sexto sentido que todos tenemos y que nunca le hacemos caso porque pensamos que solo es una corazonada y no tiene fundamento alguno. Sin embargo, hoy en día sé que a veces la intuición puede salvarte hasta la vida. Y si ustedes conocen a alguna persona que tenga este tipo de dones, ayúdenlo para que pueda llegar a más gente. Y pueda ayudar a más personas necesitadas, las personas que realmente podemos hacer algo por alguien no lucramos con lo que sabemos hacer. Pues creo yo que estas habilidades se nos facilitaron para ayudar a las personas y no para generar dinero con ellas, pues ahora me doy cuenta que las personas que lo hacen pierden la capacidad de ayudar con sus dones. Eso es lo que le pasó al señor Saúl, pues mi hermana recientemente supo acerca de él. El Señor le comentó que ya no tenía ninguna habilidad que anteriormente tenía, pues comenzó a cobrar bastante caro por ayudar a la gente y a partir de ahí poco a poco fue perdiendo esos dones que utilizó por mucho tiempo. Sin embargo, él acepta que la avaricia le ganó y se preguntó por qué no podía generar más dinero con ellos y en el momento que lo hizo los perdió. Historia escrita y adaptada por Hugo de Gante.